En este vídeo vamos a aprender a usar el plugin Procedural Content Generation o PCG, que es el plugin que tiene Unreal Engine para crear contenido procedural. Vamos a ver lo que es una nube de puntos, cómo podemos modificar los puntos que se generan en la nube, cómo podemos unir distintas nubes de puntos o crear distintas nubes de puntos y usarlas tanto para unir esas nubes como para excluir puntos de una nube a otra nube, y lo usaremos para ver cómo podemos aplicar foliage o hacer scattering en un nivel de diferentes elementos de manera rápida, y también cómo podemos hacer un laberinto que tenga una solución, que podamos hacer la autoría a mano de esa solución, pero no tener que poner todas las paredes del laberinto a mano. Para ello, lo primero que vamos a hacer es venir aquí a Edit, Plugins, y buscaremos PCG y veréis que tenemos que activar el Procedural Content Generation Framework y ya veis que tenemos mucho contenido del PCG. Ahora, para este vídeo solo nos interesa este en concreto, ¿de acuerdo? Que es la base, pero también podemos hacer biomas, podemos hacer muchísimas cosas. Unirlo a Niagara, por ejemplo, usar Geometry Scripting, también podemos interactuar con el sistema de agua mediante PCG. En este vídeo, ya os digo, solo vamos a aprender las bases y necesitamos exclusivamente este primero. Cuando lo activéis, os dará un aviso diciendo que es una versión beta. ¿De acuerdo? No os preocupéis, simplemente tenemos que saber que es una herramienta que aún está en desarrollo y puede tener muchísimas mejoras. Yo ya lo he hecho, así que voy a cerrar. Y si nos fijamos aquí, para comprobar que ya lo tenemos, podemos venir aquí a plugins, perdón, y si lo buscáis lo tenéis que ver por aquí puesto. PCG, Procedural Content Generation. Aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Es la indicación de que está activado en mi versión del motor. ¿Cómo funciona el PCG? Se trata, para tenerlo ordenado, y por cierto, he añadido un pack que se llama Yuka, lo podéis buscar en el FAB, ¿de acuerdo? Es gratuito y tiene una serie de mallas que me servirá para hacer el scattering. Voy a poner... ¡Epa! Que lo he cerrado ahora. Voy a poner el filtro de Static Mesh aquí para que veamos qué mallas tenemos, y estas son las que voy a usar para hacer un scattering. También voy a querer tener paredes y tenemos la ventaja del content, el Starter Content. Si no lo tenéis, si no lo veis aquí, la carpeta Starter Content, podéis venir a Add Feature o Content Pack y añadir en Content, Starter Content. Y así tendremos un poco de geometría, algunas partículas, pero lo que nos interesa es estas paredes. ¿De acuerdo? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Voy a crear el primer PCG. Si hacemos clic derecho podemos crear a todos los assets del motor. Si vengo aquí a PCG, puedo coger PCG Graph y de aquí crear un sistema procedural. ¿Y en qué consisten los sistemas procedurales? En lugar de crear, voy a hacer aquí yucas, en lugar de crear un objeto directamente, lo que hacemos con los sistemas procedurales es definir una serie de reglas que se van a seguir para que se creen objetos o se creen sistemas de manera automática. ¿De acuerdo? El editor de PCGs es muy sencillo. Tenemos aquí arriba un menú con las diferentes opciones o ajustes que tiene el PCG. Aquí tenemos la paleta con todos los nodos que podemos usar. Si queremos un nodo, lo cogemos y lo arrastramos, pero también podemos hacer clic derecho y escribir aquí, por ejemplo, ese branch que había sacado y tendríamos lo mismo. Aquí abajo tenemos el inspector o el lugar donde podemos ver los datos de la nube de puntos que se está generando. Lo vamos a usar más adelante. Y aquí a la derecha tenemos los detalles de todas las variables que pertenecen a aquello que tengamos seleccionado. Como no tengo nada seleccionado, estamos viendo
las variables del propio PCG. Quiero que veáis que si arrastro este asset que he creado al mundo, se crea un volumen. Y atención, porque esto puede resultar un poco confuso. Este volumen en realidad no es este PCG, aunque lo haya arrastrado este y lo haya puesto. Fijaos, voy a crear un segundo para que lo veáis. A este le voy a llamar laberinto. Añado el PCG para que quede claro lo que es. Y voy a guardarlos. Fijaos que ahora mismo este volumen, que es de tipo volumen, PCG volume, le ha puesto este nombre porque es el que he usado para arrastrar, pero si vengo aquí dentro, el PCG component, en settings, en graph instance y dentro de instance, vemos que el graph que tiene asignado este volumen es este del UCAS. Pero yo podría, de la misma manera, usar este otro de laberinto y el volumen es el mismo. Viene a ser como cuando tenemos un componente, por ejemplo, de static mesh y le asignamos una malla o otra, que el componente de static mesh no cambia, o tenemos un material y le asignamos una textura o otra, pero el material no cambia. El volumen es un objeto que va a tener dentro un PCG. O sea que una cosa es el volumen y la otra es el PCG. Habéis visto que lo he hecho arrastrando el PCG y se ha creado el volumen automáticamente. Si yo quiero crear el volumen solo, podemos venir aquí, buscar PCG volume, lo cojo, lo arrastro y ahora tengo este volumen. Lo voy a hacer un poco grande para que lo veamos. Y ahora este volumen no tiene ningún graph asignado. O sea que una cosa son los volúmenes y la otra son los graphs, ¿de acuerdo? Voy a arrastrar el de Yuka y ahora tenemos este de Yucas. Si lo abro, podemos ver de nuevo el editor y vamos a crear, lo voy a poner así en paralelo para que veamos en el mismo nivel lo que estoy haciendo en el graph, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer, como os digo, es definir una serie de reglas que van a servir para crear lo que queramos, ¿de acuerdo? Y se nutre de una nube de puntos. Las nubes de puntos las podemos extraer la información de dónde están esos puntos, tanto desde superficies como del propio volumen. Fijaos que podemos decir get volume data y me va a coger los datos de qué volumen. Ahora que tengo este nodo seleccionado, me aparecen aquí las variables del nodo, puedo decir de tú mismo. Voy a samplear volume sampler para coger los datos y fijaos que si aprieto a la D vamos a ver cómo queda el volumen. Me ha quedado un momentín. Si veis que tarda mucho, haced cleanup para que desaparezca y le volvéis a dar a generate, ¿de acuerdo? Y ahora podéis decir, ostras, te ha salido un punto gigante llenando el volumen. En realidad no es un punto gigante. ¿Y cómo sé que no es un punto gigante y que son muchísimos puntos? Gracias al inspector. Si selecciono el nodo, la D me permite debug, visualizar el debug, ¿de acuerdo? Si aprieto a la A, me aparece la información de la nube de puntos con la que estamos tratando. Y fijaos que aquí me dice que tengo 10.164 entradas. Ahí es nada. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué se ven así? Porque cada uno de esos puntos tiene una extensión de 100 por 100 por 100, de 1 metro. Y hay tantos que estoy viéndolos todos a la vez. Si dijese que fuesen más pequeñitos, siguen siendo muy, muy grandes. ¿Qué puedo hacer para visualizarlos mejor? Voy a, si tenemos muchos puntos, puede que os vaya un poco lento, ¿de acuerdo? Voy a tirar del... Ahora he creado demasiados. Ya me ha reaccionado. Para que veáis que realmente tenemos muchos, voy a añadirle un noise, density noise,
Lo voy a dar al debug y fijaos cómo en realidad tenemos muchísimos puntos aquí dentro. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos del density, que también puede resultar confuso al principio, porque podemos entender que es lo que vemos siempre como densidad de cantidad por metro cuadrado o cantidad por centímetro cúbico. En el PCG no es exactamente eso. Ahora que hemos visto cómo puedo samplear puntos en todo un volumen, para hacer el scattering en el suelo, lo que a mí me interesa es samplear el suelo. Para eso puedo usar getLandscapeData y me va a coger la información del landscape. Si tiro de aquí y digo a Sampler, veréis que podemos extraer datos de texturas, de puntos, de splines y de superficies, además de volumen. Voy a coger el Surface Sampler, aprieto a la D y veis que aquí tenemos todos los puntos que se han generado. Cada punto ocupa a 100, en realidad son 200 porque es 100 para un lado y 100 para el otro, ¿de acuerdo? El min y el max. Si quisiese que ocupasen 50, hay un metro cada uno, aquí los tendría. Y aquí es donde realmente controlo lo que entendemos como densidad, la cantidad de puntos que va a haber. Points per square meter. Este es el tamaño original que van a tener los puntos. Y puedo decir con looseness si quiero que estén así de manera un poco suelta, como orgánica, o que estén totalmente alineados. Si digo looseness 0, veis que me han quedado totalmente alineados. Voy a darle un poco de looseness porque como quiero hacer algo aquí que sean plantas, me parece que va a quedar mucho mejor si están así. Y veis el color que tienen, algunos tienen blanco, gris, negro. Esto es algo que le llamamos densidad y es un valor que nos va a permitir, fijaos que si aprieto a la A para hacer la inspección de los puntos, aquí veo todos los parámetros que tienen y en la en la densidad tiene un valor que va entre 0 y 1. Y es un valor que de entrada se genera aleatoriamente. El 0 es el que aquí estoy viendo negro y cuando es 1 o cerca de 1 es blanco. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, escoger unos cuantos de estos puntos dependiendo de este valor arbitrario de densidad. Si hago Density Filter, aquí tengo el filtro. Fijaos que si ahora debugo esto, y este filtro ahora estoy cogiendo solo aquellos que tengan un valor de 0,5 a 1 en ese parámetro de densidad. Si lo hago más grande, cada vez la horquilla es más pequeña, hago grande el lower bound y quedan menos puntos. Podría coger de aquí, porque la nube de puntos en este estado tiene todos estos puntos, pero una vez hemos llegado aquí después del filtro, solo quedan estos de aquí. Si ahora yo quisiese spamear, por ejemplo, alguna malla, podría hacer spawn static mesh spawner y de aquí asignarle directamente qué mallas quiero que entre. ¿Veis? En Mesh Entries puedo hacer dos clics para poner un par, que ahora borraré, veréis, porque prefiero hacerlo de otra manera. Pero aquí ahora buscamos alguna de estas yuccas o flowers. Aquí tenemos en el descriptor del primero, voy a poner en el descriptor del segundo otra diferente. Y si nos acercamos, veréis que ya están apareciendo en cada uno de esos puntos, aparece una flor o la otra, aleatoriamente. ¿Qué quiero hacer con esto? En realidad no quiero que aparezcan aquí, porque así todas están exactamente en la misma posición, rotación. Con los puntos, algo que podemos hacer para, como todos los editores de hilos, he arrancado el hilo haciendo control clic y lo saco. Y si hago alt clic, lo rompo. ¿De acuerdo? Voy a decir transform points y esto me va a permitir, dejo de debugar este punto para ver esto, y lo que quiero hacer con esto es, para empezar, enterrar los puntos un poquito hacia abajo. Voy a decir que del offset min vaya del -10 al -5 y ahora los estoy metiendo un poco hacia abajo. Fijaos que si nos pasamos bastante, lo veremos mucho más evidentemente, cómo se han metido todos hacia abajo. ¿De acuerdo?
Voy a decir que del menos 20 al menos 5. Además, no quiero que estén todos completamente alineados, lo que quiero es que estén rotados, del 0 al 360. Y así, veis cómo ahora se han quedado todos un poco puestos, un poco torcidos. Voy a ponerlo aquí antes del Density Filter para que los veamos todos rotados. Y otra cosa que voy a querer hacer es cambiarle las escalas, ¿de acuerdo? O sea que voy a hacer del 0,2 al 1,2 y así habrá unos más grandes, otros más pequeños. He dicho que de aquí podía sacar el spawn y que me apareciesen las mallas que le he asignado aquí directamente. Pero fijaos que una de las ventajas es que voy muy rápido poniéndolo, ya lo habéis visto. Uno de los inconvenientes es que estas mallas ya está directamente asignada aquí. O sea que no lo podría cambiar o reutilizar. Y lo que podemos hacer con los PCGs es crear parámetros para que luego podamos, cada vez que usamos este PCG, asignarle valores diferentes. Aquí en parámetros voy a darle al más, New Property, voy a decir que lo que quiero es guardar una Static Mesh. Esta Static Mesh, ahora veis que me deja guardar una Static Mesh, pero en realidad no quiero una Static Mesh, no solo una, quiero un array, una lista, y le voy a poner de nombre rename flowers, o trees primero. Y voy a buscar aquí, en el Yucca Pack, en meshes, estos trees, voy a poner unos cuantos ahora, arrastro, y ya tenemos en un parámetro llamado flower trees, ¿no? trees, que tiene guardadas 5 mallas. Lo que quiero ahora es poder decirle a este nodo que en lugar de usar el selector weighted, use el atributo. Y fijaos que el atributo ahora me da un error porque me dice, vale, pero no me has dicho el atributo. Digo, vale, se llama trees el atributo. Y seguimos viendo un error. ¿Por qué es eso? Porque estamos cogiendo la información de la nube de puntos que hemos generado. Pero aquí esta nube de puntos no tiene, aunque el PCG tenga ese parámetro que hemos creado trees, la nube, aquí está, la nube de puntos no tiene el parámetro. Lo que tenemos que hacer es usar match and set attributes para añadir atributos a la nube de puntos. Fijaos que ahora, al usar el match and set attributes y tirar y decir trees, ya desaparece el error. Acabamos de añadir trees, voy a hacer guardar, y aquí cuando inspecciono los valores a esta altura, fijaos cómo me ha aparecido ya la columna trees que tiene esas mallas asignadas, el parámetro asignado. Y ahora tenemos todos estos árboles puestos aquí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Aquí hemos hecho un filtro bastante potente con el Density Filter, que lo que estaba haciendo era coger unos cuantos de los puntos que habíamos generado. Pero yo puedo tirar de aquí y decir, vamos a usar el otro Density Filter. Fijaos, voy a hacer el debug para que lo veamos y ahora aquí tengo un montón de puntos más. Estos, por ejemplo, puedo decir, mira, que sean de entre aquí y aquí. Mirad todos los puntos que están apareciendo. ¿Los veis? Todos esos blancos, pero fijaos que hay algunos que coinciden con los anteriores. Podemos quitar puntos que ya existan de puntos que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Con el nodo difference. Yo puedo decir, esto es el original y quiero marcar las diferencias. Las diferencias son los que han salido ya como mallas. Si selecciono el nodo y le digo que quiero binario, fijaos que ahora cuando debugo desaparecen. Antes tenía puntos que coincidían con los árboles, pero ahora solo tengo puntos donde no hay árboles. ¿De acuerdo?
Y de aquí puedo ahora hacer un spawn y vamos a hacer lo mismo rápidamente. Ahora que ya lo hemos visto, crear otro parámetro que sea rename flowers. Va a ser de tipo static mesh. Y esta static mesh, además, quiero que sea una array y le voy a poner flores de estas. Bueno, flores, arbustos. ¿De acuerdo? Y aprovechando esos puntos, vamos a usar el static mesh spawner para que me aparezcan. Acordaos de el match and set attributes. Y y el atributo que quiero añadir es este de flowers. Por último, recordad que el static mesh spawner le tenemos que decir que queremos por atributo y el atributo que le queremos usar es el de flowers. Y ahora, dejo de debugar para que lo veamos bien, tenemos también este otro tipo de malla. Fijaos que aquí controlamos la cantidad realmente de puntos que hay. Porque estamos filtrando y los que queden fuera del filtro, si digo solo que haya estos, veis cómo han desaparecido bastantes, ¿no? Y por aquí estamos controlando con el point per square meters la cantidad que aparecen. Voy a hacerlos más pequeñito para que veamos una barbaridad más. Y si ahora bajo el point per square meter, tengo menos densidad. Todos estos valores también los podemos tener como parámetros. Fijaos que el valor que yo quiero cambiar es point per square meters. Pues puedo crear un parámetro, le llamaré de nombre densidad, y va a ser de tipo float porque quiero un número con decimales. De entrada voy a poner un 1. Y aquí, desplegando el nodo, tengo acceso a todos esos valores que hemos visto. Points per square meter, pues quiero que sea lo que hay dentro de densidad. ¿De acuerdo? Del parámetro densidad, que lo tenéis aquí, densidad. Points per square meter, fijaos que de entrada no aparece, bueno, sí que aparece, si no os aparece es por el tipo de valor, aseguraos, ahora no lo veía yo rápido. Y cambiando aquí ahora la densidad, veis que tenemos el control de cuántos puntos aparecen. Por último, voy a hacer, como quiero que haya también, por ejemplo, muchísima hierba, puedo tirar de aquí y hacer otro Surface Sampler. Voy a debugar este, veis que ahora tenemos de nuevo otro. Este va a ser los puntos muy pequeñitos. La densidad quiero que sea altísima. Quiero torcerlos, ya lo habéis visto. Transform Points. Y después de torcerlos, clavarlos un poco en el suelo, rotarlos entre el 0 y el 360. Y la escala en este no quiero que cambie tanto como antes, entre el 0,8 y el 1. Fijaos que si miramos el debug, ahora están un poco más desorganizados, podríamos decir. Y estos puntos no quiero que coincidan con los que ya teníamos. Pues vamos a hacer, para repetir y que nos quede bien claro, la diferencia. Estos son los puntos originales y quiero evitar tanto los de las flores o arbustos como los puntos de los árboles. Vamos a decir que sea binario. Y si debugo, fijaos cómo desaparecen de los lugares donde están. ¿Qué ocurre? Que están desapareciendo muy alejados, porque los puntos esos, recordad que son así de grandes. ¿Qué podemos hacer? Podemos modificar los bounds, que se llaman, los límites, para que minimizar esa dispersión, ¿de acuerdo? Si escribís bounds, veréis que tenéis bounds modifier, y con esto ahora, yo en vez de escala, prefiero, aunque podéis usar la escala, y esto modificará
en relativo a la escala que tenía, prefiero decir set y así ponemos exactamente la escala que tenemos, ¿de acuerdo? A ver que no estemos debugando nada más. De acuerdo. Fijaos que ahora puedo decir, mira, 50, 50. Y estos puntos, que los podemos ver aquí, tienen estas escalas. Pero después de pasar por aquí, las tienen mucho más pequeñitas. Esto es lo que vamos a usar de diferencia de este. Y lo mismo por aquí. Bounce modifier. Set. Y aquí, perdón, que había dicho positivo y quiero el negativo. Y voy a decir menos 20, 20, no 120, del menos 20 al 20, al 20 y al 20. Y esto será la otra diferencia. Fijaos como ahora están muchísimo más cerca. Y podemos controlar si con estos bounds cómo se acercan a estos que ya teníamos. ¿De acuerdo? Por último, voy a hacer el static mesh spawner, no sin antes crear ese parámetro. Seleccionad cualquier lugar vacío para que os aparezca. A este le voy a llamar, bueno, va a ser de tipo static mesh. Le vamos a llamar grass, me parece que no le he cambiado el tipo, ¿no? Static mesh. Y va a ser una array para poner una lista. Podemos grass, piedras, lo que os dé la gana. ¿De acuerdo? Y voy a buscar en el Content Browser la malla, por ejemplo, de estas de aquí. Quiero que haya un montonazo. Recordad que podéis buscar, aquí creo que hay rocks o stones. Ahora, aquí están. Vamos a poner piedrecitas. Sería lo mismo si pusiésemos mallas. ¿De acuerdo? Y ahora que tenemos ese parámetro, ya sabéis, match and set attributes, lo ponemos aquí, y al tirar de aquí, le había dicho grass, y aquí quiero usar el atributo, y el atributo que quiero usar es el de grass. Fijaos cómo han aparecido bastantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar la escala? Ya lo habéis visto. Transform, bueno, de hecho lo tenemos puesto aquí. Puedo decirle que la escala mínima sea 0,01, la máxima 0,1 y ahora tenemos todo de piedrecitas en el terreno. Como son muy pequeñitas ahora, no quiero que se queden tan cerca del enterradas y ahora ya las tengo a la vista. Y fijaos como en un momento hemos creado un scattering en el suelo y podríamos añadir todas las capas que queramos. ¿Qué ventaja tenemos el hecho de que sean parámetros? Si selecciono, fijaos que ahora podemos venir aquí a Parameters Overrides, despliego y puedo decir, mira, los trees los quiero cambiar. Y en lugar de estos trees, los borro, desaparecen y voy a poner otro tipo de malla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las flores. Lo arrastro y ahora me aparecen esta otra tipo de malla que es diferente a la que teníamos antes. Lo mismo podría hacer cambiando las piedras, cambiando todo. Quiero cambiar la densidad en Parameter Overrides y como la hemos sacado como parámetro densidad, fijaos que podemos hacerlo que haya más o que haya menos y tenemos el control de la densidad. Sobre todo, fijaos, si pongo densidad a 0 diréis, pero las piedras se han quedado ahí. Se han quedado aquí porque la densidad la estamos usando en este sampler, que es el que estamos usando para los árboles y para los árboles, para la capa primera de árboles y la segunda de arbustos,
que podemos seleccionar para no perdernos y decir trees, selecciono, aprieto a la C para crear comentario, ¿de acuerdo? Arbusto, y aquí podríamos decir que este es el de Grass Rocks. Si quisiese tener un control por separado, ya sabéis, creo un parámetro, selecciono en cualquier lugar vacío, creo un parámetro, le voy a decir rename densidad rocas, de momento que tenga un 1, y aquí al desplegarlo puedo usar este densidad rocas para cambiar points per square meter. Densidad rocas. De manera que ahora guardo y tenemos en este PCG este parámetro, densidad rocas, y el densidad normal. El densidad rocas me permite controlar cuántas rocas, el densidad normal me permite controlar cuántos hay. Y fijaos cómo las rocas desaparecen cuando aparecen árboles cerca. ¿De acuerdo? Eso es gracias a lo que hemos hecho con la densidad. Vamos a ver ahora cómo podemos usar esta técnica para crear un laberinto. Ya que he hecho ese otro PCG, y para tener las cosas ordenadas voy a hacer un new folder, le voy a llamar PCG, voy a añadirlo a favoritos para tener acceso rápido aquí, y para verlo rápidamente también voy a decir set color y le voy a poner este color. Vamos a mover estos dos objetos, estos dos PCGs aquí dentro, y ahora el de laberinto lo arrastro, y recordad que se ha creado un volumen que dentro tiene ese PCG. ¿Qué quiero ahora? Pues voy a hacer el get landscape data, y así tengo los datos del landscape. Voy a decir el surface sampler para coger esos datos, aprieto la D para debugar y lo estamos viendo. Voy a hacer que tenga 200, 200, ahora veréis por qué. Más que nada que las paredes que vamos a usar son de 400 de grande, y así las tenemos más, o sea, estarán más alineadas. Y por último quiero aumentar la densidad, ¿de acuerdo? Bueno, si eso lo voy a poner a pequeño para que los veáis y luego lo cambiamos. Finalmente el looseness lo voy a poner a 0. Luego lo cambiaremos y veréis el porqué. Ahora que lo tenemos, voy a hacer directamente un static mesh spawner aquí y voy a spamear una sola malla. La malla que quiero spamear es una wall. Veis que tenemos las walls de 400, 200. Estas están dentro del starter content. Y al ponerlas, veis cómo me han aparecido. Y en realidad aquí, fijad lo que ocupa un punto, lo que ocupa la pared. Por eso queríamos que tenga el tamaño adecuado para que no se solapen demasiado esas paredes. Pero claro, ahora quiero paredes que también sean como las contrarias o que las perpendiculares. Pues los puntos son los mismos. Voy a tirar de aquí, voy a usar el transform points para rotarlas entre 90 y 90, por lo tanto estos puntos van a quedar girados. No se aprecia porque son cuadrados, pero están girados. Y ahora voy a usarlos para hacer un static mesh spawner de lo mismo. Y como es de lo mismo, fijaos que podemos hacer así y usar el mismo nodo que spamea, porque le están llegando la nube de puntos esta y esta nube, que son puntos que están girados. Y ahora tenemos una rejilla creada. Vamos a ver cómo podemos hacer para crear un paso a través del laberinto y tener el control de ese paso. Voy a crear una blueprint, clic derecho, blueprint class, un actor porque es algo que va a estar en el mundo, le llamo pp de blueprint y le voy a llamar camino laberinto, lo abro y ahora este camino laberinto simplemente le voy a añadir una spline. A esta spline, que ya la tengo, la voy a hacer un poco grande solo para que no sea más fácil verla de entrada. Compilo y ya hemos acabado el trabajo con el BP Camino Laberinto.
Si arrastro esta blueprint al mundo, fijaos cómo la tenemos, y recordad que para poner cosas clavadas en el suelo, si apretáis al end, al fin, se clavan automáticamente estén donde estén. Y ahora, con esto ahora puedo trazar un camino que yo considere que sea una posible solución al laberinto. ¿De acuerdo? Voy a venir por aquí, voy a coger el punto este de aquí, y con el Alt podemos duplicar para ir haciendo un camino. Ahora voy a hacer algo sencillo para ir rápido, pero ya veis que podríamos enrevesarlo todo lo que queramos. Algo que podemos usar son los handlers para que las curvas sean más rectas, ¿de acuerdo? Que no sean tan suaves. Bien, ya lo tenemos puesto. Un camino más o menos, no es que sea muy complicado el laberinto, pero os hacéis una idea. Voy a hacerlo un poco más complicado. Ahora me he picado yo solo con mi laberinto. Y ahora que tenemos este caminito, ¿cómo hacemos para extraer la información de los puntos a partir de la spline? Fijaos, voy a abrir el PCG del laberinto y voy a decir get spline data, porque no es el landscape lo que quiero coger de información, es de la spline. ¿De acuerdo? La spline puede ser yo mismo, pero le puedo decir no, de todos los actores que haya en el mundo. Búscame splines. Y seleccionar múltiples en caso de que haya usado muchos. Por tag, no, por clase. ¿Y qué clase? Pues la clase es esta que hemos creado, BP Camino Laberinto. Y ahora esto está cogiendo la información de ese actor, de la spline que tiene ese actor. Ahora solo tenemos que extraer esos datos con el Spline Sampler. Y una vez lo tenemos, el Spline Sampler, puedo debugar y no se aprecia mucho, pero hay un punto en cada una de las intersecciones, de las subdivisiones que tiene. Yo lo que quiero es coger puntos a lo largo de la spline, ¿de acuerdo? Así los tenemos. ¿Y cada cuánto? Cada 10, por ejemplo. Son muy pequeñitos, pero aquí están, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer la diferencia entre los puntos que se generan a lo largo de la spline y los puntos que ya teníamos para crear paredes. Fijaos que es tan sencillo, ya lo hemos hecho. El nodo difference, y voy a decir, el original es tanto esto como esto. De aquí ya los puedo desenchufar ahora y este es el resultado. Volvemos a tenerlos. Y la diferencia quiero que sean estos. Recordad decir que la queréis en binaria. Y veis como ahora acabamos de crear un laberinto que con la spline podríamos hacerla toda la enrevesada que quisiésemos y nos generaría el hueco en las paredes. Si queremos hacer que sea más estrecho o más grande, con este bounce modifier tenéis la capacidad de hacerlos más grandes o más pequeños. Voy a decir que sea entre 2 y 4 y 47, y fijaos como hay sitios que es más grande y más pequeño. 4, 2, 4. Si quiero que sean mucho más pequeñitos, vamos a usar con el set para decir, mira, solo de menos 10 a 10 centímetros, menos 10 a 10, y ahora solo los puntos que coinciden, que recordad que los puntos que coinciden son así de grandes, porque hemos creado, eran de 200 por 200, pero veis cómo estos puntos se están eliminando. Y si ahora me molesta ver las paredes, lo único que tengo que hacer es seleccionar el nodo que no quiero, no es que lo quiera desenchufar, pero no quiero que ahora esté activo. Y aprieto a la E y lo desactivo. Y veis cómo hemos creado un camino dentro de la nube de puntos que teníamos. De manera que si la movemos se va a generar el camino a través de la nube de puntos y así podemos tener la autoría de cómo queremos que sea
el camino. Ya veis que es una herramienta que con muy pocas cosas, si tuvieseis que poner estas paredes a mano, os tiraríais bastante más rato, ¿de acuerdo? Y seguramente tendríais menos control. Voy a quitar la D y así tenemos el laberinto. Espero que os parezca una herramienta interesante y que esto os haya servido de pequeña introducción para animaros a usarla de maneras más creativas. ¿De acuerdo? Que vaya bien. Adeu.